Entonces queda claro que Obregón apoyó la creación de organizaciones obreras como la CRO y en específico la Confederación General de Trabajadores. Ajá. También dio un fuerte impulso al inicio de la reforma agraria. Como es lógico, después de la revolución se necesita que las instituciones comiencen a llevar a cabo a los ideales revolucionarios. Entonces, por eso se hace un impulso a la reforma agraria, expropiando tierras y propiedades, lo que habíamos dicho, ¿no? Que fueron repartidas a los campesinos. Luego, también apoyó la creación en 1900, aquí tenemos que especificar exactamente qué fecha, en qué fecha, en 1921, aunque tenemos en Blackboard que habla de que fue en 1924, entonces vamos a dejarlo como que si te preguntan en qué año se creó la SEP, si Blackboard dice Obregón restableció la Secretaría de Educación en 1924, construyendo centenares de escuelas en todo el país, entonces lo vamos a dejar como que lo creó en 1924, aunque otras fuentes nos dicen que la Secretaría de Educación Pública dirigida por Vasconcelos, creada en 1921. Entonces, esta es la fecha real, pero esta es la fecha que aparece en Blackboard. Vamos a tomar en cuenta esta fecha. En el caso de que te pusieran una pregunta en la que dijera año en el que se creó la Secretaría de Educación Pública. Sabemos que fue en 1921, pero si tiene las opciones 1924, tú pones la opción de 1924. Ajá. Ok. Y fue, efectivamente, sí, eso no hay pierde, fue por José Vasconcelos, ¿no? Después también, sabemos que estos son los periodos de reconstrucción nacional. Ahora vamos a trabajar qué fue lo que sucedió con Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles dio un fuerte apoyo al movimiento obrero y campesino y trabaja junto con los sindicatos que habían sido creados previamente por Álvaro Obregón. Entonces, es el que comienza a consolidar el apoyo de la creación de sindicatos aquí con Plutarco Elías Calles. Ajá. Entonces, continúa el proyecto educativo de Obregón, apoyando la consolidación de la enseñanza pública en todo el país. Ajá. Entonces aquí se inicia y aquí se continúa. Ajá. Muy bien. Después sigue que también Calles, sabemos que llega a la presidencia en 1924, crea, eso sí, aquí hay una cosa nueva para Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles en 1925 crea el Banco de México. Eso sí, Banco de México, obra de Plutarco Elías Calles. La reconstrucción nacional fue entonces la creación de instituciones, por lo tanto había que estabilizar en términos económicos al país, y para ello había que centralizar todos los diferentes las diferentes monedas que había en el país en una sola moneda, que sería el peso mexicano, controlada por una sola institución en el país, que sería el Banco de México. Sí, queda claro, muy bien. Entonces, también promueve la construcción de carreteras, presas, sistemas de riego y escuelas. Ajá. Carreteras, presas y sistemas de riego. Riego, le vamos a poner. Sistemas de riego. Ajá. Eso es algo también muy importante. Muy bien, entonces, aquí hay otro elemento importante que surge a partir de 1926. Tenemos aquí
1925, creación del Banco de México, ¿cierto? 1926, la Guerra Cristera, el inicio de la Guerra Cristera. ¿Por qué sucede la Guerra Cristera? Si se trata de aplicar los artículos de la Constitución que viene de 1917, aplicarlos a pie juntillas, es decir, lo mejor posible. Calles, como se trata de un presidente radical que buscará aplicar la Constitución de manera radical, entonces el artículo 130 constitucional, que corresponde a la libertad de culto, a toda la cuestión relacionada con el control de las iglesias o de la Iglesia Católica, en este momento va a aplicar muy radicalmente ese artículo y va a empezar a presionar a la Iglesia, de modo que le va a quitar, o mejor dicho, va a controlarla todavía más. Si ya había un control antes, aquí se convierte en radical, pidiendo el censo de los padres o de los sacerdotes en todo el país. O sea, incluso se comenzaron a cerrar las iglesias en respuesta a esta presión generada por Calles, ¿no? Y mucha gente estuvo en descontento por este cierre de las iglesias, que decidieron, las autoridades eclesiásticas decidieron cerrarlas. Eso provocó una exacerbación de los ánimos en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, incluso Querétaro, ¿no? San Luis Potosí un poco, pero sobre todo en Jalisco y Michoacán se centró mucho el conflicto de la Guerra Cristera, ¿no? Está dándose entre 1926 a 1929. Ajá. Ok, entonces tenemos, para concluir, que pues Calles mantuvo un conflicto con Estados Unidos porque intentó nacionalizar el petróleo por primera vez y las propiedades territoriales de los extranjeros, con el artículo 27. Entonces, si se trata de aplicar a pie juntillas esos artículos, entonces también podremos ponerle: la reconstrucción nacional consistió en la aplicación de artículos, aplicar artículos constitucionales de la Constitución, de manera incluso radical. Con el artículo 30, intentando nacionalizar el petróleo, con el artículo 27, intentando nacionalizar el petróleo y también las propiedades de los extranjeros, y por eso hubo un conflicto con Estados Unidos, ¿no? Obviamente teniendo que ceder a la presión del exterior, y pues autorizando la presencia de los intereses económicos norteamericanos. O sea, en última instancia solo se quedó en un intento por aplicar estos artículos. En concreto el 27 sí fue un intento, pero el 130 se aplicó de manera radical, y eso provocó que la Iglesia pegara el grito al cielo. Ajá. Entonces la Iglesia se disgustó tanto que entonces provocó un alzamiento armado con esta aplicación radical del artículo 130, ¿no? Muy bien, entonces en el siguiente video vamos a ir adelantándonos, vamos a ir yéndonos hacia adelante para ver qué sucedió después.